Adara Molinero llevaba 2 años sin tener contacto con su padre. La concursante de Secret Story reconoció que esa situación le había afectado mucho en su día a día, y es que ella siempre había estado muy unida a su progenitor. Sin embargo, gracias al programa, parece que ambos han conseguido solucionar las cosas, y es que el padre de Adara decidió romper su silencio para llamar a su hija en directo y confesarle las ganas que tenía de volver a retomar el contacto con ella. Ahora, tras saber que puede convertirse en la expulsada, el progenitor de la concursante ha decidido ir directamente a la casa para decirle todo lo que siente por ella. Un emotivo reencuentro que ha provocado que ambos terminen derrumbándose. Lo que pasó ya lo hablaremos, pero es mejor olvidarlo, ha reconocido. El padre de Adara le ha confesado que está deseando poder solucionar las cosas entre ellos para poder volver a ver a su nieto. Además, ha reconocido que en la actualidad no tiene ningún tipo de contacto. No sé nada porque ya no hablamos, ha reconocido, y le ha confesado que intentaba ver a su nieto sin que ella se lo supiese. Cuando se lo dejabas a la abuela me escapaba para verlo, no podía hacer otra cosa, le ha indicado. Una situación que parece que la pareja de Rodri conocía a la perfección. Antes de irse, y después de dejarle claro que le quiere mucho, el padre de Adara le ha aconsejado que intente frenar un poco en algunos momentos y le ha indicado que debe permanecer al lado de Miguel Frigenti porque siente que es un gran apoyo y que le quiere mucho. Lo cierto es que precisamente fue la televisión la que terminó separándoles. Al parecer, el hecho de que el padre de Adara se pusiese del lado de Hugo cuando ella comenzó a sentir cosas por Gianmarco dentro de GH VIP acabó provocando un fuerte enfrentamiento que ha durado entre los dos hasta el día de hoy. Sin embargo, parece que por fin han conseguido dejarlo todo atrás y solucionar sus problemas. La madre de Adara se derrumba y lanza una pullita a su expareja. La madre de Adara, Elena, ha confesado que se quedó muy sorprendida al descubrir que su expareja había accedido a ir al concurso, reconociendo que ella se había enterado tan solo unos minutos antes de comenzar. Un momento que aprovechaba para mandarle un pequeño recadito. 2 años pesan tanto como 9. Me da pena por mi hijo y espero que este sea solo el principio para solucionarlo con los dos, ha indicado. Elena ha reconocido que está feliz por su hija. Sin embargo, lamenta que su expareja no se haya acercado de la misma forma a su hijo, del que también lleva mucho tiempo distanciado. Me encantaría que las relaciones con ellos fueran normales. Al ver cómo acababan abrazándose y llorando tras reencontrarse, Elena no ha podido evitar derrumbarse en plató, y es que sabe lo mal que lo ha pasado su hija durante todo el tiempo que ha estado sin mantener el contacto con su padre.